Hoy vamos a estar terminando nuestra serie Viviendo en el Exilio, y el título del sermón de hoy es Viviendo en el Intermedio. Viviendo en el Intermedio. ¿Qué queremos comunicar con eso? Como hemos estado platicando las últimas semanas, hemos visto que la humanidad fue exiliado del huerto del Edén por causa de la desobediencia hacia Dios. Vimos también que Israel es un ejemplo de esto, que ellos desobedecieron a Dios, ellos fueron exiliados de la tierra prometida, tuvieron que vivir en Babilonia por 70 años y después regresaron a casa. Pero algo sucedió cuando ellos regresaron a casa, cuando regresaron a la tierra prometida. Ellos se dieron cuenta que regresaron a algo que era incompleto, no era total. Y vimos que lo que necesita la humanidad no es simplemente un cambio de circunstancias, sino lo que necesitamos más, que es más importante, es que necesitamos un nuevo corazón, un cambio de corazón, un nuevo corazón, del cual el Padre Dios había profetizado mediante los profetas en el Antiguo Testamento, que Él nos iba a dar un corazón de carne, nos iba a quitar el corazón de piedra, y Él iba a escribir sus leyes en nuestros corazones y poner su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y con eso Él nos está preparando para llegar a el lugar celestial donde nosotros vamos a tener, o donde nosotros tenemos nuestra ciudadanía, lo que estamos esperando nosotros. Pero mientras nosotros somos extranjeros, peregrinos, yendo de un lugar a otro, y en ese intermedio tenemos que nosotros saber cómo es que nosotros debemos de vivir nuestras vidas, y en eso nos vamos a enfocar hoy. Si eres nuevo con nosotros, estaremos en el libro de Primera de Pedro, y van a estar las escrituras en la pantalla atrás de mí. Si eres de casa, ya saben, nos encanta buscar estos pasajes junto como iglesia y escuchar esas páginas, voltear y llegar hacia donde estaremos estudiando. Lo que queremos ver hoy es la manera de vivir que nosotros deberíamos tener en el intermedio. Vamos a Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 1 al 2. Y dice esto, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, y a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. En esta carta, en esta epístola que Pedro está escribiendo a los creyentes en esta área de Asia, él está escribiendo a creyentes que fueron desparcidos, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos que llegó la persecución sobre los creyentes, y de ahí tuvieron que salir todos salieron de Jerusalén, y Dios los envió a diferentes partes de este mundo conocido, y esta área a cual está escribiendo Pedro es lo que se conoce como Asia Menor. Y en esta área llegaron muchos de estos creyentes, y muchos de estos creyentes fueron utilizados por Dios para ayudar a los apóstoles en estas áreas, establecer casas o iglesias, establecer nuevas comunidades. Mientras que llegaba el evangelio, ya tenían gentes ahí para poder juntarse en comunidad y en iglesia, y Dios hizo esto por medio de estas gentes que fueron dispersidos de esta área de Jerusalén, y estaban viviendo en toda la área de Asia Menor. Y lo que sucedió no solo fue que ellos fueron a ser parte de estas nuevas iglesias, sino ellos fueron excomunicados de sus familias, de sus casas, de sus herencias.
Ellos ya no podían vivir en comunidad con su familia porque su familia, la mayoría de ellos estaban en la religión judía, en la fe judía y ellos ahora estaban en otra religión, en otra fe, y era la fe de los cristianos, la fe de Jesucristo, y los judíos no aceptan, hasta hoy no aceptan a Jesús como el Cristo, y lo rechazan, y por causa de eso, estos creyentes en este tiempo fueron excomunicados, fueron exiliados de su hogar, de su ciudad, de su país, de su comunidad, de sus familias y su confort. Pero Dios tenía un propósito para ellos. Y lo que me encanta es que Pedro les está escribiendo y está afirmando las circunstancias en cuales ellos viven. Quizás las circunstancias de ellos no eran buenos, no eran de lo mejor. Todavía quizás no había llegado toda la persecución a toda esta área de Asia Menor que iba a llegar de Roma. Pero Pedro está reconociendo que ustedes son los expatriotas dispersidos de diferentes áreas. Pero Pedro hace algo interesante. Él dice, estos son ustedes y ustedes son los elegidos de Dios. Elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre. Y esto comunica algo hacia nosotros. Comunica que estos creyentes fueron escogidos por Dios para vivir en este tiempo, para vivir en estas áreas, para poder extender el reino y el evangelio de Jesucristo. La palabra griega o el término que se utiliza es uno que conocemos como proginosko, y esta palabra proginosko, muchos quieren decir que esta palabra simplemente corresponde con que Dios supo las decisiones que íbamos a hacer. Pero el problema con eso es que esta palabra proginosko y la idea viene más cercano a lo que el Antiguo Testamento dice, el conocer íntimamente, conocer completamente. Es decir, que Dios conoció a cada creyente, a cada exiliado de sus hogares, a cada persona que tuvo que salir. Dios ya los conocía, Dios los escogió antes de tiempo para llevarlos mediante esta circunstancia y poder vivir la vida que Él los está llamando a vivir. Un ejemplo de esto que tenemos es en 1 de Pedro 1:20. Dice de esto de Jesucristo. Dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esta no la tenemos en la pantalla, pero si lo pueden buscar en su Biblia o lo pueden buscar en su teléfono, ahí lo pueden leer conmigo. 1 de Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. En otras palabras, Jesucristo, decimos, Él fue preparado, Él fue proginosko, Dios lo escogió, Dios lo eligió para hacer su obra. Desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre había hecho esto. ¿Okay? Esta es el preparado allí en el griego es el mismo proginosko que está escribiendo Pedro de los creyentes en los primeros 2 versículos. ¿Sí? En otras palabras, esta palabra proginosko no es un conocer pasivo. Es un conocer activo, es intencional, es yo conozco a Adrián, yo escojo a Adrián para ser mi hijo y lo causo ser mi hijo. Eso es lo que está comunicando aquí. ¿Por qué de nuevo? Porque lo estamos relacionando, es el mismo término que se utiliza de Jesucristo. Y ninguno de nosotros vamos a decir que Dios el Padre conoció a Jesucristo pasivamente, solo conoció de Él, pero no lo conoció completamente para hacer la obra por lo cual Él lo escogió hacer. ¿Sí? Y nosotros Él está describiendo
en la circunstancia y la naturaleza del creyente de la misma manera en el versículo 2. Dice, conocimiento de Dios el Padre, la obra santificadora del Espíritu Santo, estamos en el versículo 2, y obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Una de las cosas que es tan hermoso de ver es la obra completa de la salvación en el creyente. Y en este versículo, en un versículo, Pedro incluye a cada persona de la Trinidad. El Padre nos escoge, es la voluntad de Él. El Hijo nos justifica y el Espíritu Santo nos santifica. En la obra de la salvación, cada persona en la Trinidad hace algo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y Pedro está reconociendo eso. El Espíritu Santo existe en nosotros, nos está santificando, nos lleva, nos da el poder que necesitamos para vivir en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios. Él va removiendo el pecado de nosotros durante esta vida, preparándonos para el que ha de venir. Pero Jesucristo es el que nos justifica, somos justificados mediante la obra de Jesús. Y todo se lleva a cabo porque Dios el Padre lo propuso en su voluntad de hacerlo. Cada persona tiene algo que ver en nuestra salvación, y eso es lo que Pablo está diciendo. Pedro, está hablando de la naturaleza nuestra o de ellos y de nosotros, y está hablando está empezando de hablar de la dispersión, del exilio de ellos. ¿Por qué? Porque es importante reconocer, iglesia, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Es importante reconocer que nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros de nuevo le pertenecemos a Dios, no a este mundo. Somos de Él, no del mundo. Y nosotros tenemos una responsabilidad dentro de nuestro vivir de dar conocer a este Dios hacia el mundo, hacia aquellos que nos rodean. ¿Qué tipo de manera de vivir es esta? En 1 de Pedro 2, 9 al 10 nos empieza a decir un poco de esta responsabilidad que tenemos. Vamos ahí, vamos a 1 de Pedro 2, 9 al 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, de nuevo regresando a la idea soberana del Padre que Dios escoge, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pedro sigue esta idea diciendo que ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Él. Vamos a iniciar con esto. Nosotros como pueblo, como creyentes, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él porque somos adquiridos por Él. Él pagó un precio muy grande para Él. Para nosotros muchas veces se dice que es muy fácil de entrar al cristianismo. ¿Por qué? Porque solo tienes que llegar a la fe en Jesús y ahora tienes la vida eterna y el perdón del pecado. Y sí es cierto, pero el precio fue enorme cual el Padre pagó para poder lograr eso para nosotros. Y ese precio fue la vida, el sacrificio, el derramar su ira sobre su Hijo durante su tiempo en la cruz del Calvario para poder ser justo y a la misma vez justificarnos a nosotros los pecadores. El precio fue grande. Somos un pueblo adquirido por Él para ser su posesión. Y Él dice, una nación santa. ¿Qué significa nación santa? Muchos tenemos una equivocación con la palabra santo o santa. Pero la palabra santo, bíblicamente, santa significa esto.
es separado hacia Dios con propósito. ¿Ok? Separado hacia Dios como propósito. Tu santidad no es algo que tú vas a alcanzar. Tu santidad es algo que Dios ya te dio. Ya eres santo porque te has separado. Ahora, nuestro vivir debería reflexionar esta santidad por lo cual o a lo cual Dios ya nos separó y ya nos dio. ¿Sí me explico? No es un fin, la santidad es lo que ya tenemos. Nuestro vivir debería comunicar esto. Deberíamos ser más y más santos. En otras palabras, mi vivir debería dar más y más conocer mi posición en Dios, que es en santidad, separado hacia Él con propósito. Un sacerdioso real. No sé si ustedes están familiarizados con la historia de Israel cuando salieron de Egipto. Están en el monte de Sinaí y le dice Dios a Moisés, yo voy a descender sobre este monte. Si esta gente se acerca, se arrima, si ellos me obedecen, yo haré de ellos un pueblo de sacerdotes, una nación de sacerdotes. Bueno, ellos no se acercaron, desobedecieron a Dios, pero a nosotros, la iglesia, ahora nosotros somos el sacerdocio real. Este pueblo, la iglesia, linaje de escogido. Y tenemos un fin. ¿Qué es el fin? El fin de que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas, un mundo donde no había verdad, donde no existía esta salvación, donde no existía el conocimiento de Jesús, de Dios, de la fe en Él, hacia ahora una vida ilumbrada de parte de Dios para poder conocer la gloria de Jesucristo. Ahora nos llamó de las tinieblas hacia la luz para anunciar las virtudes. Y yo he escuchado muchos decir que el anunciar las virtudes aquí significa hablarlo, declararlo, proclamarlo. Pero la verdad es que Pedro está hablando de algo un poco diferente. Él está hablando de que nuestro vivir y nuestras acciones, simplemente esas cosas puedan anunciar virtudes de Dios. Nosotros podemos hablar mucho del Dios que nos salvó, podemos dar muchas palabras que nosotros hemos recibido de los demás, pero nuestro vivir es lo que da a conocer virtudes de Dios. Una persona solo puede llegar a conocer el amor de Dios mediante el amor del creyente y la iglesia. Una persona solo puede llegar a conocer un Dios misericordioso y paciente cuando la iglesia y los creyentes somos pacientes y misericordiosos con Él. Hemos estado estudiando juntos aquí los lunes en un video y estamos hablando del perdón y siempre resulta la pregunta de ¿cuántas veces tenemos que perdonar a alguien? A ver, pastor, ¿cuántas veces? Y les dije en la clase, pues Jesús dice 70 por 7. Y les digo, y eso fue solo una persona al día. En otras palabras, no hay fin al perdón del creyente, porque no hay fin en el perdón de Dios hacia el creyente. Y si nosotros hemos sido perdonados, nosotros deberíamos perdonar a los demás. Si nosotros hemos sido amados por Dios, deberíamos amar a los demás. Si nosotros hemos recibido misericordia, la misericordia los damos. Si a nosotros se nos ha perdonado una deuda, nosotros, escuchen, deberíamos perdonar deudas hacia los demás. Virtudes que se dan a conocer mediante el vivir del creyente. Mi pregunta para ti es, ¿estás viviendo de una manera que sus virtudes se están viendo y se están dando a conocer con los demás? Un ejemplo de esto es en la vida de Jesucristo. Mientras que Él estaba cuando Él dio su último suspirar sobre la cruz del Calvario y Él muere, en Marcos 15:39 lo ve uno de los soldados, un centurión, y dice esto, Marcos escribe, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera que él expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dio a conocer las virtudes del Padre. ¿Cómo y cuándo? Mientras que estábamos estudiando el libro de Marcos, nosotros nos dimos cuenta que Jesús enfrente del Sanedrín, enfrente de Pilato,
Él no respondió, él no estaba para debatir, él no estaba para pelearse. Él en silencio recibió. Lo único que sí dijo fue cuando por fin se dijo algo de verdad, entonces él respondió así es. Y él nunca peleó con ellos, nunca debatió, nunca andaba debatiendo con ellos mientras que lo estaban asaltando, no asaltando, perdón, lo estaban abusando, le estaban escupiendo, tantas maldades que le hicieron a Jesucristo simplemente para llegar a la cruz. Y luego mientras que colgaba sobre la cruz, él en silencio, mientras que llegó las tinieblas, la ira del Padre sobre él, él pide a Dios que perdone a aquellos quienes están ahí porque no saben lo que están haciendo. Él extiende misericordia y la vida eterna a un ladrón que estaba a su lado. Y por todo de estas acciones y por medio de todo este vivir, este soldado quien estaba con él desde el principio hasta este momento dice: él tuvo que ser, él realmente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dio a conocer las virtudes de Dios mediante su vivir, virtudes de él y virtudes de su Padre. Él dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. Su iglesia, ahora creyente, te hago la pregunta. Si tú llegas a casa hoy y le preguntas a tus hijos: hijos, mis actitudes, mi vivir, mi manera de ser, ¿dan a conocer las virtudes de Dios? ¿Sí o no? Primeramente le tienes que dar el permiso de ser honestos y decirles: si me dices que no, no te voy a regañar. Les tienes que dar, pero les digo la verdad, tus hijos son los más honestos contigo. Tu esposa, tu esposo. Hagan la pregunta. Tenemos que hacer estos ejercicios. ¿Saben por qué? Porque tu vida ya no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Tu vida ya tiene un propósito mucho más grande que ti mismo. Ese propósito es Él. Dar a conocer las virtudes de Él hacia este mundo, para seguir siendo el pueblo de Dios, la luz en las tinieblas. Hagan ese ejercicio, lleguen a casa, díganles: hijos, ¿ustedes ven a Dios en mí? ¿Ven a Cristo en mí, sí o no? Y si la respuesta es sí, qué bueno, gracias a Dios. Humildemente sigue orando que Dios te ayude a seguir viviendo de esa manera. Si la respuesta es no, no lo regañes, no le grites, no le digas: ya sabía, ese pastor me dijo que ya no te voy a hacer ninguna de esas preguntas. Y ya en ese momento ya vieron todo lo opuesto de Dios. No, llévatelo con calma, humildemente. Si te dicen que no, órale a Dios y empieza a dejar que el Espíritu Santo cambie tu manera de vivir. Un creyente debería dar a conocer a Jesucristo, a Dios y a Jesucristo hacia el mundo, así como Jesús dio a conocer al Padre. ¿Es tu vida la voluntad de ser la voluntad del Padre o es tu vida de ser tu voluntad? ¿Cuál es? Hay que ser la voluntad de Él. Primera de Pedro 2, 13 al 17 dice, ahora nos empieza a dar unas maneras prácticas de cómo poder vivir esto. ¿Cómo podemos vivir esto? Perdón, Primera de Pedro 2, 11 al 12. Dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. De nuevo, Pedro está afirmando, está reconociendo las circunstancias de ellos. Y miren lo que dice. Dice que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Okay. Muchos de nosotros, si estuviéramos en una circunstancia difícil, lo que nosotros esperamos escuchar es que un apóstol, un pastor, alguien diga: hermanos, le estoy pidiendo a Dios que les cambie la circunstancia. Pero eso no fue lo que dijo Pedro. Él dijo: mientras que vivan en esta circunstancia, les pido, les ruego, abstengan de las pasiones de carnales que combaten contra el alma. Versículo 12: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es el fin nuestro
de vivir de esta manera, de poder mantenernos a la distancia de las pasiones, de las carnes, de vivir como los demás. ¿Cuál es el fin? El fin es que aquellos que nos tienen como malhechores, aquellos que hablan mal de nosotros, un día van a ver, sí fueron justos, sí fue verdad, y van a glorificar a Dios en sí mismo en ese día. Dios será glorificado mediante nuestro vivir. Mantengan su conducta irreprochable. No dice mantengan su conducta en común con la de ellas. Y si somos honestos, el problema muchas veces con el cristianismo de hoy en día es que nosotros queremos mantener una conducta común con los pecadores, con los incrédulos. Pero dice la Biblia que deberíamos hacer diferentes. Irreprochable, conducta irreprochable. Es decir, ni darles una pulgada de poder echarnos a nosotros de decir, ya sabía, tu Cristo es falso. Ya sabía esa Biblia. Sin darle una pulgada, un centímetro, un milímetro, nada. Irreprochables. Pero cuando hoy en día pastor tras pastor está cayendo en pecado sexual, ¿qué hace el mundo? Se ríe de la iglesia. Con cada matrimonio que llega a ser quebrantado y divorciado, se ríe el mundo. Con cada cristiano que decide desobedecer a Dios y entrar en desobediencia, en mentiras, en robar, en destruir, en dividir, en pensar solo en sí mismo para alcanzar las grandezas del éxito de este mundo, el mundo se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros, pero se ríe de Él. Y eso debería ser nuestro más grande anhelo, de poder vivir una vida de dar a conocer al Jesucristo que nos salvó de una manera correcta y verdadera. ¿Seremos perfectos? No. Pero deberíamos tener eso como meta, como un fin en nuestras vidas. Primera de Pedro 2, 13 al 17 ahora nos da un ejemplo muy práctico. Dice, sométanse. En este momento del exilio, en este momento de ser extranjeros, de peregrinos, que recuerden, iglesia, vamos de un lugar que no nos pertenece hacia un lugar celestial que sí nos pertenece. Mientras que vivan de esta manera, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Dice Pedro, una manera muy sencilla es sométense a los gobernadores, sométense al gobierno, sométanse al rey. Uno dice, no, pero pastor, es que el presidente que tenemos hoy, yo no me puedo someter a él. Y te digo a ti, ¿saben de quién estaba hablando Pedro? ¿Quién era el rey de Roma en este tiempo? ¿Alguien me puede decir? Nerón. ¿Y saben quién mató a todos los cristianos en Roma? Nerón. ¿Saben quién estaba quemando cristianos en las esquinas de las calles? Nerón. Y este mismo rey, Pedro dice, sométense a él. Piénsenlo un poco. Las circunstancias que les iba a caer sobre estos creyentes, cual el Espíritu Santo mediante Pedro ya les está diciendo, sométanse al gobierno. Iglesia, nosotros tenemos sí una responsabilidad de obedecer a Dios sobre el gobierno, correcto, y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero la mayoría de las veces que nosotros desobedecemos al gobierno no es por causa de Dios, es por causa nuestra. Y eso es incorrecto. Eso no da a conocer a esta salvación, eso no da a conocer a Dios, eso no da a conocer el evangelio en nosotros, eso no es conducta irreprochable. Eso es conducta común con los incrédulos, los pecadores, los paganos. Pero sí hay momentos donde nosotros tenemos que obedecer el gobierno. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19,
Le están diciendo a Pedro y a Juan, dejen de predicar este evangelio de Jesucristo. Y en el versículo 19 dice, pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a ¿quién? A Dios. En cuanto el gobierno nos diga a nosotros, no comuniquen el evangelio, no prediquen, no se congreguen, no hagan lo que les dice la Biblia, sí tenemos una responsabilidad de vivir lo que Dios nos manda hacer. Pero en todo lo demás, en nuestra libertad, deberíamos vivir de una manera sometidos hacia nuestro gobierno. En otra área del Nuevo Testamento nos dice que deberíamos orar por ellos, porque son gentes que están puestos en su lugar por Dios. Por eso es que el versículo dice que por causa del Señor. ¿Por qué por causa del Señor? Porque Él los pone en su lugar. Buenos o malos, todos son puestos en su lugar de parte de Dios. Y todos tienen un propósito. Todos tienen un propósito en lo que es la soberanía y la bondad y digo the will of God, la voluntad del Padre de Dios. Todos tienen algo que hacer. Dios es el que los pone ahí. Cuando nosotros obedecemos y nos sometemos al gobierno, nos estamos sometiendo a Dios mismo. Es como en casa. El gobierno de la casa somos los padres. ¿Qué le dice la Biblia a nuestros hijos? Sométanse a sus ¿qué? A sus padres. Honrenlos. ¿Por qué? Porque son sus padres. Dios les ha dado sus padres y nuestros padres son los gobiernos en casa. Así igual en la sociedad el gobierno es puesto en su lugar de parte de Dios para llevar a cabo su voluntad. El versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto. ¿Para qué? Pueden cambiar esa palabra para pecado. Lo mismo, maldad, pecado. El creyente no debería utilizar su libertad en Cristo, en Jesús, en Dios, en el Evangelio para vivir en maldad o pecado, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren a el Rey. De nuevo, Pedro está escribiendo de Neurón. Wow. ¿Tenemos momentos donde nosotros podemos desobedecer el gobierno? Sí. De hecho, un buen ejemplo es la iglesia Grace Community Church en California. El pastor John MacArthur, que en los últimos días se ha ido a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él desobedeció el gobierno. El gobierno dijo ya no se pueden reunir. Pero John MacArthur dijo, ¿perdón? La Biblia me dice que no deberíamos abandonar la congregación de los santos. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo esto. Y por varios años él peleó contra el gobernado del estado, contra los líderes de la ciudad de Los Ángeles. Por mucho tiempo ellos le estaban poniendo demandas y multas sobre la iglesia. La iglesia pudo contratar unos abogados para ayudarles a pelear contra el gobierno, y al final de todo, ¿saben lo que resultó? Resultó que la iglesia estaba en lo bien y el estado estaba en el mal. Y el estado le tuvo que pagar todos todo el precio del costo de todo el trabajo legal que hicieron los abogados para tratar de multar esta iglesia y cerrar esta iglesia, pero Dios los respaldó y en su justicia el estado tuvo que pagar. Pero él dijo no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice esto y yo me mantengo en la verdad. Y ese es un buen ejemplo de un momento donde nosotros como creyentes tenemos que mantenernos en la línea de la verdad de la palabra de Dios y obedecer a Dios y no al Estado. Pero la mayoría del tiempo nosotros no somos esas gentes. Nosotros estamos buscando maneras de poder desobedecer para engrandecernos a nosotros. Y eso es incorrecto, iglesia. Eso es incorrecto. De nuevo,
Pedro está escribiendo todo esto para dejarnos saber cómo deberíamos vivir nuestras vidas hoy. Nuestras vidas hoy. En tu vivir existe gracia con los demás, favor inmerecido. Lo que me encanta del matrimonio es una de esas áreas en la vida, relaciones en la vida, donde nosotros tenemos que practicar la gracia. Yo no siempre me merezco la sonrisa de Daisy. Yo no siempre me merezco un abrazo y un beso de ella, el amor de ella. Yo no siempre me merezco que ella siga sometida hacia mí como la cabeza del hogar. Pero ella me da gracia, favor inmerecida, y lo sigue haciendo y me sigue amando. Esa es una manera que ella está exhibiendo esas virtudes de Dios en su vivir, y nuestros hijos lo ven. ¿Tú estás viviendo con esa gracia con los demás? ¿Qué de misericordia? ¿Eres misericordioso con aquellos que te dañan, que te ofenden? ¿Qué del perdón? ¿A quién tienes que perdonar? Tú recibiste el perdón por la gracia. ¿Cuántos de ustedes tienen a otros endeudados, hermanos en Cristo, y lo estamos utilizando como una manera de recordarles, de decirles estás mal? ¿Qué de perdón de deudas? ¿Qué del amor perfecto? Padres, ¿cuántos de sus hijos rechazan el amor del Padre Celestial porque en ti no existe? Y el único objeto tangible que tienen de poder saber y conocer el amor perfecto del Padre frente de ellos les da algo completamente diferente. ¿Es tu vida un anuncio de las virtudes de Jesucristo? ¿O es tu vida, o sigue siendo tu vida, un anuncio del pecado que proclamas, de cual Dios ya te salvó y te perdonó? Recuerden que la semana pasada les dije algo muy directo y muy fuerte. Sé que se escuchó muy fuerte, pero se los voy a decir de nuevo. La Biblia nos dice que mediante el Evangelio nosotros llegamos a la fe en Jesús. Y al llegar a la fe en Jesús somos nueva creación, tenemos el corazón nuevo. Ahora lo que se profetizó en el Antiguo Testamento ahora existe en nosotros. No solo eso, pero se depositó el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y por causa de esta obra milagrosa que Dios hace en nosotros, debería haber convicción del pecado. Mi preocupación, iglesia, es que muchos de nosotros simplemente vivimos en religión y no vivimos en la fe verdadera. No hemos llegado al Evangelio. Sigues en los mismos pecados sin cualquier convicción. Mi preocupación es que no estás en el Evangelio, no has llegado a la fe. Pero tú estás asegurado que sí, porque hiciste una oración cuando eras niño. Pídele, ruéguele a Dios: Dios, cambia mi corazón, abre mis ojos, llévame a la fe en Cristo Jesús. Pon tu espíritu en mí, que yo pueda obedecerte, que yo pueda anunciar tus virtudes al mundo caído, que yo pueda hacer lo imposible, de perdonar al que me dañó, de dar misericordia al que me dañó, de ser amoroso con todos, porque tú has sido amoroso conmigo. Si tienes la convicción, pido que Dios siga transformando tu corazón, porque estás en la fe. Y pido que la voz del Espíritu Santo pueda ser mucho más fuerte que la voz de esta cultura y la voz de tu carne, de las pasiones, con el cual seguimos luchando
Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a arrepentirnos y cambiar y transformar nuestro vivir. Recuerden, no necesitas cambio de circunstancias, necesitas un cambio de corazón. Y al obtener eso, vamos a poder nosotros vivir de la misma manera que vivieron estos creyentes en este siglo, en tiempos difíciles, pero aún así dando a conocer las virtudes de aquel que nos llamó hacia una salvación y a ser su nación y pueblo santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu verdad. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Dios, que tú nos has abierto los ojos, nos has causado llegar a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, gracias que tú estás transformando nuestros corazones, estás causando algo nuevo en nosotros, de poder vivir en pasos justos y no en los pecados de ayer. Padre, pedimos que como iglesia podamos ser una comunidad donde nuestra ciudad pueda ver y pueda llegar a conocer tus virtudes, tus excelencias. Que nuestro vivir lo anuncie, así como nuestro hablar. Padre, pido por gentes aquí quienes no han llegado a la fe. Pido que tú sigas haciendo esta obra en ellos, de abrirle los ojos para poder ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo y llegar a la fe en Él. Y a cada creyente pido que nos ayudes a vivir correctamente, no para nosotros, sino para ti. Te damos gracias y todo lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.